Buenas noches, les damos la bienvenida a este tema el día de hoy. Para nosotros es un gusto que estén todos ustedes aquí, que estén ya conectándose por medio del Zoom y los que están en las páginas de Facebook, les damos la más cordial bienvenida y les damos gracias por su tiempo que están dedicando a esta formación. Mi nombre es Angélica Gabriela y Hola, muy buenas noches. La saludo Grecia Cedillo. en este día queremos reflexionar un poco acerca de toda la preparación que hemos tenido durante estas sesiones. Es muy reconfortante que todos estemos aportando por medio de mensajes, chat, tareas, correos electrónicos, todo lo que ha suscitado en cada uno de nuestros corazones, que nos lleva a despertarnos como laicos comprometidos, a hacer un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras formas de actuar, en ser iglesia, en ser comunión de amor entre todos y pensar en muchas cosas que podemos realizar todos juntos para cambiar nuestra realidad social y que empecemos a tener conciencia de la vida social que cada uno de nosotros tenemos. Entonces vamos a dar inicio con la oración. Padre. Claro que sí. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este momento para que Él sea el que ilumine nuestros corazones, el que nos guíe, el que nos ayude a poder responder y a poder también escuchar en este momento. Tú que lo aclaras todo, Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hace y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero que en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y bien, queridos hermanos, pues en esta noche, pues ya vamos en nuestra siguiente conferencia, la número 4. Ya pues hemos estado caminando durante estas semanas y desde la primera conferencia, ¿verdad?, que se nos ha dado desde la dimensión social de la fe en Cristo, también los católicos, los laicos y la política, y claro, pues todas estas conferencias nos han ayudado a nosotros a poder pues, clarificar más el papel que tenemos los católicos dentro de este ámbito que es muy importante. Una de las cosas que quiero compartirles brevemente, a propósito pues de lo que hoy vamos a escuchar, es de parte este documento que la Congregación para la Doctrina de la Fe ya publicó hace algunos años, el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. En el número 1, solamente leo un párrafo, nos dice que el compromiso del cristiano en el mundo, en 2000 años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadanos. La Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellas, pues, tenemos a Santo Tomás Moro, algunos reyes de diferentes países. Y bien, quisiera ceder, pues, la palabra a mis compañeras, igualmente si tienen algo, pues, que aportar en este momento. Por ahí estaba checando que nos comentan que no se está transmitiendo. Una disculpa, ahorita checamos qué está sucediendo. Entonces, les pedimos estén atentos ahí en la página de Facebook. Uh -huh. Respecto a lo que el padre nos comenta,
pues para nosotros como laicos, pues sí es un aprender el día a día y ver la importancia de los aspectos políticos, no solamente para unas elecciones, sino para una vivencia de una vida comprometida con el aspecto social, donde veamos las necesidades y también la incidencia que podemos tener nosotros desde nuestros apostolados, con nuestros talentos, con nuestra formación. Hemos visto que tenemos bastantes participantes que están en diversos apostolados y también personas que no están en ningún apostolado, que esta formación les ha llamado mucho la atención y con todo lo que nos han compartido los maestros, desde los documentos de la iglesia que nos exhorta a ahondar en su conocimiento, a buscarlos, a que seamos autodidactas, o sea, que no nos quedemos con la duda, sino que busquemos aprender, busquemos encontrar. Si no sabemos algo, gracias a Dios tenemos muchas formas de interactuar y de tener conocimiento. Hay una frase que a mí también me llama mucho la atención acerca del conocimiento, que si todo fuera conocimiento, el mundo no estaría como está. Entonces, también enfocarnos no solamente a obtener el conocimiento duro, sino también como católicos, como comprometidos, como creyentes en una vida espiritual, una que trasciende las cosas materiales, también nuestra vida espiritual, cuidarla, nuestra conversión, nuestra vida de oración, nuestro estado de gracia, nuestros sacramentos, estar realmente viviendo el ser católicos en todas las dimensiones de nuestro ser, ejercer esa potestad que se nos ha dado y pues este programa de formación para mí ha sido muy retroalimentado, muy satisfactorio y más porque yo era una de las personas que no me gustaba la política. A mí me decían política y me daba como, ay no, o sea, eso no, pero realmente ahora entiendo que la política que yo entendía como política no es la correcta o no era la correcta y en este momento estoy conociendo la verdad de la política y todo lo que se puede hacer, todo el bien que se puede hacer ejerciéndola desde nuestra creencia, desde el ser católicos en vida y en verdad. No sé, Grecia. Muchas gracias, Gaby. Yo quiero también recalcar dimensión social de la fe. Es algo que hemos ido viendo cada vez más. Una fe sin obras es una fe muerta. En ese sentido, para nosotros como católicos, vivir en el mundo debe ser el llevar el Evangelio a nuestra vida cotidiana y ver que la Iglesia tiene criterios muy claros, que tiene muchas encíclicas, muchas exhortaciones, que los santos padres nos han escrito cómo debemos de llevar el Evangelio a la vida social, a partir también del Concilio Vaticano II, que se nos llama nuevamente a tomar nuestro papel como laicos en la Iglesia, ¿verdad? Nosotros como laicos estamos en el mundo, pero no debemos de ser del mundo. Y para no ser del mundo y no convertirnos en personas del mundo, la Iglesia, como madre y maestra, nos ha dado numerosos escritos, estudios, que nosotros es cuestión de decidirnos y conocerlos. Entonces, hay que perseverar, pidámosle a Dios esta perseverancia, no porque algún comentario de un conferencista nos causa ruido, ya abandonemos la formación, hay que investigar. Muchas veces se dice, no hay que llevarnos ninguna duda a la conferencia. Yo la verdad propongo lo contrario, llevémonos muchas dudas, porque nuestra fe no es una fe irracional, es una fe que está sustentada en la razón, porque Dios mismo ha creado las dos, ¿no? Entonces, pidámosle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé el conocimiento y la capacidad. El Papa Francisco siempre nos llama a ir a una cultura del encuentro, ¿sí? No cerrarnos en mis pensamientos y lo de los demás no importa. Hay que, al contrario, cuestionarse y saber que Dios nos dará las respuestas. Tenemos que ponernos a leer, tenemos que ponernos a investigar para así confirmar mi criterio o cambiarlo, ¿verdad? Hay que ser, sobre todo, dóciles al Espíritu Santo. Entonces, pidámosle a Dios la gracia. Sí, bueno, que si lo que dijo este conferencista no me pareció, hay que investigar, hay que ver para así tener un poco más claro el criterio.
Sí, y bueno, ya en cuanto a los cuestiones técnicas, me gustaría decirles que la plataforma que se está utilizando permite el control de las pantallas y los micrófonos. Entonces, cualquier duda que tengan pueden hacérnosla llegar al botón de preguntas y respuestas y se está haciendo el esfuerzo de contestar a la brevedad posible. Gracias a Dios hemos tenido mucha participación y a veces el equipo vamos trabajando un poco lento, pero vamos a hacerlo. Es un compromiso que tenemos. Y al final de la sesión les pedimos por favor que nos ayuden a contestar la encuesta, ¿sí? Y bueno, pues yo tengo el honor de presentar a nuestro cuarto conferencista que nos impartirá en esta sesión la corrupción en la política, un tema sin duda polémico. Pero para ello tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Ortega Ibarra. Él es abogado, también cursó un máster de doctrina social de la Iglesia en la Universidad de Salamanca, es promotor del humanismo cristiano, promotor de programas encaminados a crear una nueva civilización del amor, promotor de empresarios jóvenes y líderes en los campos empresariales y políticos. Jorge también tiene estudios de filosofía, de derecho, de doctrina social cristiana. Tiene una especialidad y doctorado en ciencias sociales. Ha sido, entre otras cosas, profesor de doctrinas políticas e historia de las ideas. Y sin duda, pues este amplio currículum le permitirá abordar el tema de la mejor manera. Entonces, sin más, pues yo doy la palabra al doctor Jorge Ortega Ibarra para que nos exponga este interesante tema. Muchas gracias. Doctor, ¿se encuentra con nosotros? Sí, así es, aquí estoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su invitación. Esta noche, pues como efectivamente lo hemos comentado, la intención es contribuir a mejorar la percepción de la realidad política para que se puedan tener mejores posibilidades en la estructura de nuestras estrategias y de nuestras metas. Quisiera yo comentarles que durante esta charla vamos a ir poniendo imágenes. Son imágenes de PowerPoint en los que aparecen imágenes que son alusivas al tema. Y vamos a estructurar la ponencia en 4 temas fundamentales. Vamos a hablar de la política en general, de las filosofías y las ideologías, de las verdades y las posverdades en política y de cómo es urgente tener minorías creativas que ayuden un poco a recomponer el ambiente en el que estamos en este momento padeciendo en México y en gran parte del mundo. Pues hablemos de este marco de referencia, hablemos acerca de política. La política es un término que comenzó a utilizarse para referirse a la polis, y esto en los clásicos griegos. Lo que se decía en el siglo IV antes de Cristo, en Atenas en particular, era que podía ser posible que los ciudadanos tuviesen derechos y que los ciudadanos pudiesen decidir la forma de gobierno de la ciudad. A eso es a lo que se le ha llamado democracia ateniense. Ahí en Atenas nació un gran pensador, Sócrates, cuya intención, cuya virtud, cuya historicidad ha sido la de legar para la humanidad la importancia de educar en las virtudes. Sócrates buscaba a jóvenes y buscaba la forma de que las virtudes fueran costumbres reiteradas orientadas hacia el bien de la persona, hacia el bien de la sociedad, y en este
propósito, pues era un predicador, era un pedagogo, era un maestro. Él buscaba además que las leyes fueran justas, fueran para beneficio de los pobladores de Atenas, que fueran favorables a la res pública, a la república, a la cosa pública, y que además pudieran orientar todo esto hacia la vida eterna. Él tenía un concepto ya de un Dios, de una trascendencia, y la posibilidad de que las virtudes, las leyes, la política nos ayudaran a ser hombres capaces de tener una vida de perfección. Sócrates fue acusado de corromper a los jóvenes, de que estas afirmaciones que ahora hago, pues estaban destruyendo la forma de, digamos, positiva de la sociedad ateniense. Y fue acusado falsamente por sofistas, por personas que eran falsos filósofos, lo llevaron al tribunal, hubo un juicio público, y en el juicio público fue condenado a beber la cicuta, a morir envenenado. Y él murió rodeado de sus discípulos, entre otros de Platón. Y mientras él iba falleciendo, sus discípulos observaban cómo él mantenía una gran serenidad, una gran alegría, y iba abandonando la vida con mucha paz. Algo pues muy representativo considerando que no era un pensador ni mucho menos cristiano. Platón, su discípulo, quedó tan impactado con Sócrates que cuando Platón escribe en su obra Los Diálogos, siempre usa el sobrenombre de Sócrates para ir abordando temas como la verdad, como el bien, como la libertad, y él enunciarlos como si fuera su maestro Sócrates. Platón busca siempre la justicia y la equidad, busca que a cada persona se le dé lo que le corresponde, que sea conforme a sus méritos, que por un lado hay una parte igualitaria y por otra parte una justicia, una parte distributiva. Platón, además de escribir los diálogos, escribió también el libro de la República, de la cosa pública, en donde él enuncia que la política pues fácilmente se puede corromper, y por ello él piensa que si hubiera que tener un gobierno ideal, un gobierno, una política ideal para la polis, esta debería estar encabezada por gente buena, por gente conocedora, por filósofos que, amantes de la verdad, procuraran el bien. Bueno, pues en esta línea de grandes pensadores de Sócrates y Platón viene a su vez un tercero, que es Sócrates, discípulo de Platón, quien difiere de este idealismo de Platón. Dice, pues él pensaría, bueno, pues sí, Platón, lo que dices es muy hermoso, pero eso no es muy práctico, eso no son ideas hermosas, pero la realidad es que el hombre es un ser social, el hombre es un ser político, un zoon politikon, y cuando trata de hacer el bien muchas veces se equivoca, y si no hacemos un esfuerzo importante entre ética y política, entre la ética personal y la ética social y pública, pues va a ser imposible que las costumbres, que las leyes, que el Estado se articulen y mejoren. De hecho, el término política es el título de un libro de Aristóteles, y es en la política donde Aristóteles nos escribe, nos narra la forma en que él consideraría que es conveniente procurar que las personas tengan buenas costumbres, buenas leyes, para alcanzar un estado de beneficio para todos. Poco después, con la aparición del cristianismo,
pues vinieron a completarse esta forma helénica de pensar. San Agustín, que nace en el siglo IV después de Cristo, nace precisamente en un momento de esplendor y de decadencia. Esplendor porque el Imperio Romano se estaba convirtiendo al cristianismo y aparecían ya las primeras basílicas, las ciudades habitadas por pobladores bautizados con esta forma de ser y su propósito del amor al prójimo. Y a la vez un momento de decadencia porque la amplitud del Imperio Romano es de tal magnitud que es muy difícil sostener las fronteras y los ejércitos romanos pues ya no pueden contener las sublevaciones de las zonas en que están asentados. Y de manera particular los francos, que han estado combatiendo, ayudando a los romanos para vencer a los germanos, al no recibir su paga como soldados romanos, mercenarios, deciden marchar a Roma, y al marchar a Roma toman posesión y la ciudad capital pues cae presa del saqueo. San Agustín, que habita al norte de África, habiendo sido un conocedor del imperio, particularmente de Roma y Milán, escribe una obra que se titula La ciudad de Dios, en donde él distingue dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos del mundo y los ciudadanos de la ciudad de Dios. Es como si fuera el trigo y la cizaña. Son dos tipos de personas que crecen en un mismo ambiente y hay que evitar arrancar la cizaña para no llevarse el trigo. Pero lo que San Agustín nos trata de decir es que hay un plan divino para la humanidad, que existe siempre esta convivencia entre aquellos que son del mundo y aquellos que son de Dios, y que los ciudadanos de Dios deben trabajar en el mundo por esa perfección temporal, y que la perfección temporal les sirve para su perfección espiritual. Tiempo después, Santo Tomás, igual que había sucedido un poco con Aristóteles y Platón, nos lleva a una mejora en el pensamiento. Él hubiera considerado que San Agustín era un tanto idealista, y él trata de ir a una política más realista. El ser social y político de Aristóteles tiene una gran influencia, y Santo Tomás nos señala que la política debe servir para resolver las carencias naturales, porque entre los hombres hay ciertas desigualdades que conviene que humanamente haya manera de atender mediante la complementariedad y la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos, dice Santo Tomás, deben perseguir el bien común y no solo el bien personal, el bien común que también es temporal y que también es espiritual. Poco después, los justnaturalistas, algunos dominicos, otros jesuitas, nos señalan con gran vigor que todos los seres humanos tenemos derechos fundamentales. Estos derechos son anteriores, son superiores al derecho positivo, son universales, son para todos los hombres, sean de Europa, sean de América, sean de Asia, sean de Oceanía, sean de África. Los justnaturalistas nos señalan que todos los hombres tenemos los mismos derechos fundamentales. Y luego, en una época más reciente, diríamos en el periodo de la doctrina social pontificia, pues Jacques Maritain, que es un filósofo francés, nos recuerda que todas las instituciones políticas y toda la política es solo un medio para la realización del hombre,
El poder político no puede ser un fin. La búsqueda del gobierno, de la posición de autoridad, es un medio para servir al bien de las personas, para servir al bien común. Quisiera yo referirme ahora a la política y los poetas. Cicerón ya señalaba esto a lo que me he referido. Las leyes no pueden ser solamente la forma en que los gobernantes se ponen de acuerdo para implementar reglamentos de conducta a los ciudadanos, sino que debe basarse en el derecho natural. Boecio nos define a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. El ser humano es una persona. Y Dante Alighieri nos señala en el Tratado de la Monarquía que la libertad es el máximo don conferido por Dios a la naturaleza humana. Cervantes Saavedra, en el Quijote, nos dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, mientras que el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. La libertad es el don más precioso que Dios dio a los hombres. La política y los derechos humanos. Bueno, pues todos los hombres nacemos con derechos inalienables e imprescriptibles, por ejemplo, para opinar, para transitar, para rendir culto. De hecho, en las constituciones siempre hay esta distinción entre la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática de las constituciones se refiere a los derechos de los ciudadanos de un país, a sus garantías constitucionales, a lo que la Constitución les concede como derechos fundamentales. Y desde luego esos derechos se complementan porque generan deberes correlativos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Organización de Naciones Unidas, recién nacida a instancia de los países aliados, manifestó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que actualmente está firmada por 193 países y se refiere a que el hombre tiene derecho a la libertad y a la igualdad, tiene derecho a no ser discriminado, a vivir con seguridad, a no ser esclavo ni siervo, a no ser torturado ni sufrir penas crueles. Tiene derecho a la identidad y personalidad jurídica, a la protección de las leyes, a no ser arbitrariamente detenido, a ser juzgado, a ser oído en juicio y desde luego a que se presuma de antemano su inocencia. La política, si ensamblamos todos estos conceptos, pues se entiende desde una óptica humanista y cristiana como un servicio. La política ética es un servicio a favor de los demás. El gobierno es para favorecer lo que es verdadero, lo que es bien, lo que es bueno. Sirve para impulsar la libertad de las personas. La libertad ética se funda en leyes. Procura el Estado de Derecho está basado en el orden jurídico. Es para mejorar la calidad de vida, para dar seguridad a las personas, para generar oportunidades sociales, educativas, económicas, jurídicas, culturales. Y los políticos deben llevar a cabo esta actividad de forma inteligente, visionaria, organizada, estratégica, innovadora y tener un liderazgo humanista. La política es para el desarrollo y la paz. De hecho, la doctrina social de la Iglesia establece esta vinculación entre paz y desarrollo. Y se dice así: el nuevo nombre de la paz es desarrollo. Para que en la condición humana, que siempre es dinámica, el desarrollo continuo de la humanidad es lo que permite que haya paz.
La buena política, dice el Papa Francisco, está al servicio de la paz. Bueno, pues hasta aquí comentaríamos de algunos aspectos generales de la política. Hablemos de filosofía política y de ideologías políticas. Bueno, pues en teoría política y en teoría del Estado podríamos decir esto. En teoría política, toda persona es un sujeto de derechos y deberes. Las sociedades fundamentales son las familias. Las sociedades intermedias son, por ejemplo, las escuelas, las empresas, las asociaciones, las cámaras, los clubes. Las sociedades públicas son instituciones ciudadanas como lo son los partidos políticos, los órganos de gobierno, los municipios, los estados, las naciones. Y existen también sociedades universales donde están organismos, instituciones internacionales, corporaciones internacionales. El punto central es que la persona es el sujeto, no es el objeto. Y las sociedades fundamentales son las familias. Y las familias viven en sociedades intermedias. Y las sociedades intermedias están insertas dentro de sociedades públicas. Las sociedades públicas en la sociedad universal. ¿Dónde puede haber algunos conflictos? Bueno, pues por supuesto que entre las personas y las familias. Algo entre las familias y las sociedades intermedias y por supuesto entre las sociedades intermedias y las sociedades públicas, porque va aumentando la pluralidad de los enfoques, de las intenciones, de los propósitos. Teoría del Estado. Dice Santo Tomás, para que haya Estado tiene que haber una causa eficiente, es decir, algo de origen. Y para que haya Estado tiene que haber población. Sin población no puede haber Estado. Tiene que haber una causa material, un territorio. La población debe vivir en un territorio materialmente. Tiene que haber una causa formal, un gobierno, una autoridad que permita que la población en el territorio vaya caminando hacia una causa final, hacia el fin común, hacia el fin deseado por la población, hacia el fin posible en el territorio, hacia la encomienda que el gobierno tiene para llevar a la sociedad al bien de todos. La política es para el bien común y para el bien público. ¿Qué es el bien común? El bien común es el conjunto de circunstancias, el conjunto de condiciones, de sistemas, de estructuras, de construcciones, de realidades, donde las personas, miles de personas, millones de personas, donde las familias, las comunidades, las sociedades, las asociaciones, decía yo, las escuelas, las empresas, las instituciones, pueden prosperar y desarrollarse con paz y con libertad. La política, en este sentido, es el arte de articular el bien individual o los bienes individuales con el bien común y los bienes comunes con el bien público. Por supuesto que no es fácil, por eso es un arte la política. Las personas individualmente somos diversas y para coordinarnos, para articularnos en sociedad, hay que hacer un esfuerzo para que haya posibilidades de bien común. Y el bien común no es sencillo, porque puede, por ejemplo, ser propio de un gremio o de una localidad. Y ahora ese bien que les es común, ¿cómo articularlo con el bien público, por ejemplo, del Estado, de la nación? No es fácil. Empieza a haber intereses. Pero hay que tener algo claro. La solución política siempre viene de adentro hacia afuera. Lo equivocado sería pensar que de afuera hacia adentro se puede suscitar. Surge en el espíritu humano, en la inteligencia humana, en la voluntad humana, en la actitud de los individuos que procuran el bien común y el bien público.
Tienen ustedes aquí una imagen donde se ve que están en una calle, pues unas personas departiendo tal vez una cerveza, una pizza, a lo mejor una copa de vino. Se ven muchas personas, hay unas banderas ahí de Italia, de España, no sé, de Francia, y todas estas personas están departiendo ahí. ¿Todas son iguales? No, son diferentes, por eso están en distintas mesas. Pueden coincidir en grandes aspectos, por eso están sentados juntos, pero pueden diferir. El arte de la política es la posibilidad de convivir siendo diversos. Por supuesto, unos serán más cercanos de otros, pero mantener la paz, la concordia, el sistema de convivencia, la estructura de la convivencia, a pesar de los matices de cada uno. En eso radica la complejidad de la política. En la época contemporánea, que comenzó con la Revolución Francesa, pues se impulsaron los valores de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad. Y prácticamente al mismo tiempo surgió la Revolución Industrial Inglesa, donde la humanidad aprendió que las máquinas pueden ayudar a que los bienes se multipliquen, a que la prosperidad se incremente de una manera aritmética, geométrica y a veces hasta exponencial. Más o menos en la misma época surgió la independencia norteamericana, donde los ciudadanos de las colonias manifestaron su interés por ser ellos quienes fueran la fuente del poder, la democracia, que fueran ellos los que eligieran la Constitución, sus derechos fundamentales, sus compromisos por participar junto con sus gobernantes en esta búsqueda del bien común. Desde luego, no tardíamente de esto, diversas naciones latinoamericanas entraron en un proceso de descolonización y se perdió, digamos, se dejó atrás la época de los imperios, de los reyes, de los gobiernos ultramarinos y se aparecieron en el mundo, digamos, los países. Estos conceptos tan interesantes, pues, digamos, sufrieron un fuerte tropezón porque hacia mediados del siglo XIX aparecieron personajes con ideas distintas a lo que acabamos de enunciar, que se consideraron a sí mismos ideólogos. Las ideologías políticas surgen a mediados del siglo XIX, por ahí de 1850, y de tal forma fueron sus impactos en la vida de las naciones que ocasionaron 2 guerras mundiales y estas guerras fueron conflictos pues entre distintos países que militaban en ideologías distintas. Desde luego, la época contemporánea ha permitido grandes avances tecnológicos y hoy hablamos de que vivimos en una época de cambios. Dentro de estas ideologías políticas tenemos en primer lugar el anarquismo, es de origen ruso. Bakunin señala que hay que ir en contra de todos los dictámenes de autoridad, hay que eliminar la autoridad. ¿Cómo distingues un anarquista hoy? Pues bastante fácil, se visten de negro y destruyen todo cuanto tienen enfrente, protestan contra todo y son una militancia. Carlos Marx, alemán de origen, que después escribe El Capital en Inglaterra, lo que señala es que hay una lucha de clases permanente en la historia de la humanidad. Él es un ateo que considera que los burgueses siempre oprimen al proletariado
y que esta historia de opresión viene desde todos los tiempos y que siempre el oprimido debe luchar contra el opresor hasta que se alcance una sociedad sin clases. Una forma, digamos, de liberalismo revolucionario que tuvo unas repercusiones enormes en la historia de la humanidad. De hecho, Lenin, ruso, impulsa la revolución utilizando a los soldados que vienen huyendo de la Primera Guerra Mundial para formar los bolcheviques que servirán para tirar a los mencheviques del poder e imponer el comunismo en Rusia. Surge también la socialdemocracia, que es una corriente que se opuso en la Internacional Socialista. Bernstein se opuso a Carlos Marx, le dijo, mira, estás mal. Tú solo hablas y hablas y hablas, no tienes datos. No, ¿de qué me estás hablando? Tendrías que enunciarme cuántas personas son, cuáles son sus ingresos, en qué deberían de mejorar. Si de veras quieres darle poder al demos, al pueblo, habría que hacer esto. La socialdemocracia, pues básicamente es la forma que ha regido en los países nórdicos. Apareció también el fascismo y el nazismo, que son formas, por un lado, de enaltecer las viejas glorias social, de Roma, y por otro lado, un socialismo de carácter nacionalista, contrario al leninismo, que era un socialismo internacionalista exportable. El comunismo estalinista, que sigue al periodo de hegemonía de Lenin, pues tuvo una crueldad extraordinaria. Puede pensarse que murió durante su implantación en Rusia, la misma cantidad de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, o tal vez más, fueron llevados a campos de concentración, a Siberia, al norte de Rusia. Se exterminó a todos los que pensaban de una forma contraria al gobernante. El comunismo chino es una forma marxista que se propuso, que se impulsó entre agricultores, entre gente del campo chino. Un fracaso, una colectivización con millones de muertos por hambre, hasta que se implantó el libro de Mao Zedong, una revolución de carácter cultural, y ahora más recientemente un comunismo con elementos de carácter capitalista, que sigue teniendo este control, pues no de los de ciudadanos a los que se les estima como sujetos, sino como objetos. En América, el comunismo cubano surge de las ideas de Che Guevara y de Fidel Castro. Es un comunismo de guerrillas, digamos un poco parecido al comunismo vietnamita. El comunismo cubano llegó a finales de los años 50 a Cuba, sigue en el poder, tiene la peculiaridad de hablar de libertades, de democracia, de progreso, y sin embargo el estatismo impuesto pues conserva el mismo régimen, los dirigentes se perpetúan. Y pues ahora está de moda, se establece, crece todos los días el populismo en Latinoamérica. Pues desde luego, esta época que nos ha tocado vivir, esta época de cambios y de cambios de época, pues han tenido la bomba atómica que ocasiona el rendimiento de Japón, la Guerra Fría entre las potencias norteamericana y soviética, el surgimiento de los países y los tigres asiáticos de una manera extraordinaria, un avance en la humanidad, la caída del muro de Berlín, donde el socialismo real colapsa, la crisis de Wall Street, la crisis financiera y bancaria,
Los conflictos árabes en distintos países como Túnez, como Egipto, en Irán, en Irak, en Siria, y también los progresos árabes extraordinarios en los Emiratos, donde han alcanzado unos estatus de vida extraordinarios. Hay también en este cambio de época una sublevación muy generalizada de personas indignadas. Son personas que ya realmente no son pobres como habían sido sus padres, no se diga sus abuelos o sus bisabuelos. Están indignados porque, digamos, la redistribución de los ingresos no ha sido suficientemente rápida y se sienten descartados. Bueno, hablemos de populismo latinoamericano. Fidel Castro, al observar que había perdido el apoyo y estaba viviendo el colapso de la URSS, se reúne con Lula da Silva en el Foro de Sao Paulo en 1990, en donde reúnen a los principales dirigentes de los partidos comunistas, marxistas, socialistas de América Latina y les proponen la factibilidad de llegar al poder mediante elecciones. El objetivo es implantar en todo el continente la revolución bolivariana, así le llaman. La estrategia es la lucha de clases, por supuesto, es la estrategia, la recomendación, la doctrina marxista. Las tácticas son debilitar continuamente a los adversarios. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues mediante cambios legales. Todas las leyes deben cambiarse. Si es posible, implantar una nueva constitución. Debilitar a las empresas privadas, nacionalizar estratégicamente algunos sectores, especialmente el de energías, otorgar dádivas a los electores, establecer consultas amañadas para que parezcan mandatos populares y también establecer el control de las elecciones. Controlar al ejército destituyendo a los viejos mandos, poniendo a nuevos generales que sean leales al nuevo sistema. Establecer guardias nacionales en vez de policía. Dar armamento a los líderes políticos favorables mediante milicias. Tener permanentemente largos discursos. Usar la mentira pues cada vez que sea necesario. Controlar los contenidos de la educación y, curiosamente, legalizar las uniones del mismo sexo, impulsar el aborto, hacerlo legal, legalizar el consumo de las drogas, incluso financiarse con el producto de los beneficios financieros de las drogas, controlar los medios de comunicación. Bueno, pues pasemos a nuestra tercera parte, verdades y posverdades en políticas. ¿Qué es la verdad o qué es la mentira? La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, entre lo que pienso y la realidad. Si lo que pienso coincide con la realidad, estoy en la verdad. Si lo que pienso no coincide con la realidad, pues evidentemente estoy diciendo una mentira. La verdad es la coincidencia con la realidad objetiva y no una simple percepción, no una simple opinión. El término verdad, dice Wikipedia, se usa en las ciencias, se usa en la lógica, en las matemáticas, en la filosofía. ¿Qué es entonces la mentira? La mentira es la no coincidencia con la realidad. La mentira puede ser un error, puede ser un equívoco y es un relativismo. ¿Qué ha sucedido? Pues que hoy existe la estrategia de posverdades en política. Tienen ustedes ahí un cartel que dice que hay que procurar separarse de la Comunidad Europea. Es un cartel a favor del Brexit que hace una afirmación en donde se le comunica a los ciudadanos de la Gran Bretaña que todos los días se gastan 50 millones de libras esterlinas en enviárselo a la Unión Europea.
que cómo es eso posible, mejor hay que gastarle en nuestro sistema de salud 50 millones diarios. Pues sí, eso es lo que dicen, nada más que hay algo, eso es falso. Eso es lo que se llama posverdad en política. La posverdad es una estrategia política. Es una estrategia por la que se distorsiona deliberadamente una realidad. La posverdad apela a la ignorancia y a las emociones de grandes sectores de la población, deforma los hechos objetivos y manipula la opinión pública. La posverdad son mentiras por las que se induce a las masas a creer en algo falso y tiene por meta influir en las actitudes sociales, dice Wikipedia. Hay políticos que afirman algo y ya saben que es falso. Por ejemplo, The Washington Post dice que Trump decía 14 mentiras, exageraciones o declaraciones engañosas en promedio por día. Y The Wall Street Journal dice que AMLO miente al menos 6 veces al día. Usan mentiras para ocultar la verdad. Esperan que los oyentes les crean, de forma que se oculte la verdad, la realidad, de una forma parcial o total. Es una estrategia para difundir verdades a medias. Este tipo de políticos pues son mentirosos, son ignorantes, o son falaces, o son demagogos, o embusteros, o calumniadores, o perversos. Y ya la psicología nos dice que la mitomanía pues es un cuadro psicológico por la cual una persona cae en la necesidad de mentir de una manera compulsiva y sistemática. En política esto se llama maquiavelismo. Nicolás Maquiavelo, que vivió, digamos, allá por la época en la que los españoles llegaron a México, nacido en Florencia, en un momento de conflicto entre los Borgia, que trataban de desplazar a los Medici, escribe una obra a la que llama El Príncipe. Es un manual de política. Y él le dice a los Borgia, la política es para ejercer el mayor poder posible, así que no se preocupen por la ética. Digan y hagan lo que sea necesario, sean pragmáticos. Especialícense en mentir y en manipular, en causar temor. En política maquiavélica, el fin justifica los medios. Bueno, pues vamos a ver algunas posverdades. Vamos a vender el avión. ¿Cómo vas a vender el avión si no tienes factura? Es un arrendamiento. Vamos a rifar el avión. ¿Cómo vas a rifar el avión? No puedes darle un bien público o un contrato internacional a una persona que eventualmente podría ganar el premio. Este avión ni Obama lo tiene. Pues claro que no, tenía uno mucho mejor. En economía, vamos a crecer al 6% anual. Con tal de ganar los votos, diles eso. Vamos bien. O íbamos requete bien. Siempre la posverdad trata de mantener viva una esperanza que es imposible de cumplir. Por ejemplo, la caída de la economía mexicana en 2020 fue de menos 8.6%. Siempre se compara contra los anteriores y los acusa de ignorantes, de habituados a la bebida, incluso de tontos. Pero Vicente Fox hizo crecer en promedio la economía mexicana el 1.9%. Felipe Calderón el 1.7% y Peña Nieto el 2.4%. ¿Cómo puede decir alguien que está en pleno retroceso afirmar lo que dice? Durante el año pasado, más de 12 millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema.
ciertamente por la caída en los empleos, en el quiebre de las empresas, en el mal manejo de la economía, en el no apoyo a las instituciones. Y entonces, ¿dónde está esa afirmación de primero los pobres? O de honestidad. Mi plumaje no se mancha, ya se acabó la corrupción. Nosotros no somos iguales, son aportaciones. O en medicinas, la gente está feliz, feliz, feliz. No hay desabasto de medicinas, se atreve a decirles a los papás con niños con cáncer. O todo esto comenzó con la guerra de Calderón por golpear el avispero. Y hay una fórmula para acabar con la delincuencia: abrazos y no balazos. O no está demostrado científicamente que el cubrebocas ayude. O ya aplanamos la curva. Ya pasó lo peor. Cuando la realidad de los fallecidos y las cifras que señalan es del 2 al 2.5% de las cifras oficiales. O el Plan Nacional de Vacunación está encomendado a los siervos de la nación, a los impulsores del voto de Morena, haciendo a un lado al sector salud nacional institucional. Bueno, pues entremos a la última parte de esta charla, a la necesidad urgente de que haya minorías creativas, una frase que se le considera de Benedicto XVI, minorías creativas. ¿Cuál es la realidad de México? Bueno, pues vamos a ubicarnos en el contexto mundial. Noruega, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, tiene una calificación de 0.954, digamos de 0.95, como el mejor país del mundo. Y el país más retrasado es Nigeria con 3.7. ¿En dónde se encuentra México? Pues en el año 16 estábamos en 7.72, en el 17 en 7.74 y teníamos la posición 74 del mundo. Ya en el 19 con el nuevo régimen estamos en la .767, es decir, hemos perdido 2 lugares en el ranking mundial y dentro de unos 3 meses que salen las nuevas estadísticas de Naciones Unidas, veremos cuánto más retrocedimos. México es la cabeza de Latinoamérica. Chile está en la posición 42 del mundo, Argentina en la 48, Uruguay en la 57, Panamá en la 67, Costa Rica en la 68 y sigue México en la 76. Y luego ya viene Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, etc. México es un país rezagado incluso en el conjunto de los países de las naciones de América Latina. México en el año 2000 tenía la posición 55 en el Índice de Desarrollo Humano. En el 2006 bajó al 67, en el 2012 al 71 y en el 2019 dijimos a la posición 76 mundial. ¿Qué quiere decir? Pues por un lado estamos empeorando por malos gobiernos, por malas políticas, por malos estímulos al desarrollo y a la paz nacional, y también está sucediendo que otros países tienen mejores políticas y van más rápido. Los niveles del índice de desarrollo humano básicamente tienen 3 criterios: mejorar la expectativa de vida, los años que se puede vivir, mejorar el nivel educativo y el nivel de ingresos, más otros elementos más, parámetros más. ¿En dónde el país está mejor y dónde está peor? Bueno, pues por PIB, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco son los estados que más producen. Pero por crecimiento, la mayor aceleración de la socioeconómica se da en Baja California Sur, en Quintana Roo y en Aguascalientes.
Podríamos también incluir aquí eventualmente a Guanajuato y a Querétaro. Estos estados han llegado a crecer a una velocidad mayor que China. En los últimos años, estos estados mexicanos han crecido a mayor velocidad que la economía china. Pero tenemos un problema, que hay decrecimientos, y estos están básicamente en Campeche, en Chiapas y en Tabasco. De tal manera que en su conjunto al final, la economía, la sociedad, la paz, el desarrollo, no avanza de forma homogénea. Ahora, quisiera yo señalar 7 verdades para entender nuestro tiempo en México. Primero, en México hay un gran olvido de la historia. Aquí mismo en esta charla, pues, estamos hablando ante un conjunto de personas creyentes que tratan de tener una vida empática con sus familias, con sus vecinos, con su población circundante. Pero, ¿cómo hemos olvidado lo que ha pasado? Lo que pasó hace un sexenio, 2, 50 años, 100 años, la guerra cristera, la persecución de la iglesia, la expropiación de los bienes eclesiales, o qué sé yo, tanta cosa. Perdemos fácilmente la noción y la identidad nacional. Otra verdad, en general el mexicano abandona la política porque cree que la política es sucia, como si toda la política fuera maquiavélica, y se ha dejado de procurarse la sana política, aquella que es ética, que impulsa las libertades, los derechos, los deberes, el desarrollo, la paz, la mejoría. Se ha abandonado esto. Incluso en un ambiente creyente uno puede decir, ¿cuántas veces se dice, vamos a procurar las vocaciones entre nuestros hijos, entre nuestras hijas, para que se incorporen a la vida eclesiástica? Pero no se dice eso de la vida política. Una tercera verdad acerca de los jóvenes. Hoy tenemos una ciudadanía joven, sumamente laica, ligera, frágil, que se deshace, que no tiene esfuerzos, que no se da cuenta que el futuro es de ellos, que si no hacen algo hoy, se van a quedar con el mundo que están dejando de construir. Están jugando. ¿O qué decir? Una cuarta verdad, el pensamiento maniqueo de los adultos. En México es muy común, y tenemos ahí un cuadrito que es una escala de grises, donde las personas se sienten buenas, pero los demás son malos. Donde alguien piensa, yo estoy en lo acertado y los demás en lo desacertado. Por ejemplo, yo le voy a un buen equipo de fútbol, los demás le van a otro. Beber no es tan malo, pero solo hasta 3 o solo hasta 30. O respecto de comportamientos sexuales, o respecto de política, o de religión, un pensamiento maniqueo. La gente se siente buena consigo mismo, pero los demás están fuera. O los espacios de confort muy desafortunados, donde muy desafortunadamente nuestros eclesiásticos suelen pensar que es la hora de los laicos y ellos están para apoyarlos. Sí, pero no para primerear. Sí, pero para no ser iglesia en salida. Entonces, aún en los temas tan graves como los que estamos viendo, el aborto, la legalización del consumo de las drogas, las restricciones a la libertad religiosa, la reacción es sumamente escuálida. Se piensa que con una carta se va a cambiar la realidad, cuando esas cartas
pues ni siquiera son comprensibles a veces para el resto de los creyentes. En esta sociedad de la información, pues todos vemos las noticias, las oímos, los periódicos, los comentarios, todo nos aportan muchos enfoques, pero no procuramos tener criterios, no tenemos suficientes datos, y al no sumarle a la información los datos verdaderos, no generamos nuevas propuestas. Son 7 verdades para entender nuestro tiempo. Entonces necesitamos minorías creativas que verdaderamente tengan interés por mejorar la expectativa de vida, mejorar la salud, por impulsar la educación y la cultura, por aumentar el nivel de los ingresos y mejorar la eficiencia de la economía, de los patrimonios. Necesitamos impulsar la libertad política. Necesitamos fijar nuevos paradigmas. Pasar de observar a actuar, pasar de ser menos sujetos pasivos a tomar liderazgos. Es urgente participar. Hay que ser influencers. Ya lo señala el Santo Padre en Fratelli Tutti. El mundo está en peligro, podríamos decir México está en peligro. Hay que ser buen samaritano. En el mundo, en México hay que ser buen samaritano y saber dónde es donde necesitamos actuar. Tenemos que pensar y gestar un mundo, un México más abierto. Seguir manteniendo diálogo y la amistad social, pero participar en la sana política que propone el bien de todos, en facilitar el desarrollo de la sociedad y de la comunidad, fomentar el empleo, el crecimiento, la igualdad, la equidad. Tenemos que ir al encuentro respetando, pero con perdón y reconciliación, pero tener un corazón abierto, capaz de albergar fraternidad y amistad, reconfigurar al mundo, reconfigurar a México con nuevas estructuras sociales y políticas más humanas y justas. Tenemos que implementar una nueva narrativa, la paz, el desarrollo y la justicia, la igualdad, la equidad y el reconocimiento, la participación y la democracia, la licitud, la legalidad y el orden, las libertades, los derechos y deberes, el trabajo, las propiedades y los patrimonios, la educación, la salud y la calidad de vida, y las posibilidades para construir civilizaciones del amor, donde el motor de ser cívico, de ser culto, de ser civilizado, sea el amor. Y con esta lámina termino. La mejor manera de predecir el futuro, dice Peter Drucker, es crearlo. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Vamos a adivinarlo? No, el futuro va a ser exactamente de la forma en que lo creemos. Y eso depende de el hoy. Pues muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, profesor. Convencidos de que podemos impulsar la civilización del amor. Le voy a compartir unas preguntas que nos están realizando. Y adelante. Nos dice Isaac Vargas, ¿cuáles son las diferencias entre populismo, socialismo y comunismo? Bueno, realmente tiene razón Isaac, porque son términos que se llaman análogos y eventualmente podrían ser equívocos. Originalmente el marxismo se presentó como una teoría comunista. Al ver que no iba a prosperar, que el comunismo empezó a ser visto como una mentalidad fanática, violenta, incluso fracasada, cambiaron el lenguaje a socialistas para no utilizar el término comunista. Y luego, como esto tampoco fue suficiente, y ya me refiero a casos como el de Cuba, más recientemente el de Venezuela con Chávez, o el de Bolivia en este momento con Evo,
y así en otros hablan de socialismo. Pero como tampoco ya es un término aceptable, no lo fue el Partido Comunista, luego no lo fue el Partido Socialista, luego no lo fue el PRD, se fueron difuminando y entonces asumieron esta forma de ser llamados o autollamarse populares, aunque en realidad se les ha adjudicado como populistas. Y populistas es este estilo de estar en la posverdad. Populista puede ser la Inglaterra contraria al Brexit, populista puede ser Donald Trump, populista puede ser el régimen actual en México. Es decir, dejan de utilizar el lenguaje anterior para no ser etiquetados, porque fácilmente perderían el apoyo si se identificaran como abiertamente socialistas o comunistas. Pero me referí claramente a las etapas que han ido cumpliendo una tras otra conforme al Foro de Sao Paulo. Ok, nos pregunta Jorge Humberto. Sí. No me queda tan claro cuando señaló que la política correcta debe ser de adentro hacia afuera. Sí, miren, la política tiene una característica que es el cambio. Las gentes siempre votamos por el cambio. Quien es más hábil para prometer el cambio, así sean utópico, idealista, como me refería al principio de la ponencia, no realista, el político trata de inducir a la gente a que con él habrá un cambio, habrá una mejora. Todo el discurso político es para esto. Pero si esa propuesta es demagógica, es decir, es falsa, es utópica, es idealista, no concuerda con la realidad, no es posible, pues evidentemente se convierte en una fantasía y desde luego en una manipulación. Por eso el gran riesgo de la democracia es que todos somos electores con la misma calidad de voto, pero el voto de las personas poco informadas o de las personas no participativas que que no participarían en las elecciones ocasionan tanto daño. Ok, otra pregunta que nos dicen es que si se considera que los anteriores gobiernos cumplían todas las expectativas en pro del país o para el desarrollo del país. No, en realidad no. No, la respuesta hay que ser muy claras. En primer lugar, nunca hay que creer, y esto sería una muy falsa apreciación de los creyentes. Para los creyentes y para los mexicanos, pues lo que diga el señor párroco, lo que diga el señor obispo, lo que diga el cardenal, lo que diga el santo padre, pues así. Entonces hay como una escala de certezas. En política no hay nada de esto. En política hay partidos y los partidos parten. Los partidos sirven para partir y tratan de tener un tramo más grande para que su parte sea mayor a la otra y sea preponderante. Entonces, los partidos tienen una burocracia interna, son una organización y la organización se mantiene de darle facilidades y accesos al poder, a las chambas, a personas que normalmente, lo voy a decir en términos, como se decía en los años 60, en política participan normalmente personas que no saben ser productivas. Entonces, burgueses que no pueden ser productivos se vuelven políticos y estos políticos pues van a una maquinaria, a una organización, a un partido político para buscarse una forma de allegarse fondos. Mínimo los de su sueldo y de ser posible, pues los de los negocios colaterales que puedan obtener los beneficios, las participaciones, los porcentajes. Entonces, los gobiernos en México, pues no han sido suficientemente democráticos, pero lograron algo, que esto es lo muy, muy importante. En política uno no busca lo perfecto, uno busca lo menos peor. Perdón lo que voy a decir y espero decirlo con sentido del humor. Cuando uno no se puede casar con lo óptimo, uno se casa con lo menos peor,
Cuando uno no puede trabajar en el mejor lugar, pues trabaja en donde menos mal le vaya. Y así sucesivamente. La libertad no es idealista, la libertad es el arte de lo posible. Y en política, pues el haber transitado en la alternancia de un PRI dominante, un partido hegemónico de 80 años al régimen de Fox, pues fue extraordinario. Tan es así que México alcanzó con Fox la posición, la economía, llegó a ser la economía número 9 del mundo. Hoy seguramente estamos pegándole a la 30 en el mejor de los casos. Y se pensaba que era una persona muy poco preparada, y realmente lo era. Pero logró esta apertura de libertades, este cambio. Entonces, no podemos volvernos anti por algo, pero tampoco esperar más de lo que en política se puede esperar. El señor Calderón, pues tiene doctorado en Harvard en política y sacó de la crisis del 2008, la crisis financiera mundial a México, y la colocó como una potencia básicamente de energías limpias, y llegó a ser considerado pues el mandatario que mayor impulso dio a esta renovación hacia una economía basada en energías naturales. Pero volvió el PRI, recuperó el poder el PRI, y vino con todo para llevarse, digamos, las rebanadas del pastel que no había tenido, y los índices de corrupción se dispararon. Pero sí quisiera yo dejar, por ejemplo, señalado lo siguiente: puede no gustarnos, pero es lo menos peor. A ver, vamos a hablar. En términos de violencia, la violencia actual de estos primeros años de gobierno de este régimen es el doble de la que tuvo Peña Nieto. Y es el triple de la que había con Felipe Calderón. Ese es el número de muertos que ocasiona la violencia. ¿Qué quiere decir? Que las ligas, las transacciones que realizan los capos de la droga actualmente, o los capos del tráfico en general de personas, o de órganos, o de armas, pues está en una situación totalmente descontrolada. Hoy México tiene un mayor nivel de violencia que el que se vive en Afganistán, que el que se vive en Irak, o el que se vive en Siria. Son números. Ok. Entonces, Algo para preocuparnos. yo redondeo aquí. No porque el PAN va a ser perfecto, no porque sea el PRI va a ser perfecto, no porque sea el PRD, no porque sea Moreno. Yo en política, por favor, es lo menos peor, el mal menor. Y si quieren que las cosas mejoren, no esperen que los otros sean buenos, mejor pónganse a participar en política. Precisamente la participación, nos dicen que cómo será una participación prudente, formada, seria, que impacte realmente a un cambio dentro como laicos comprometidos. Sí, me gusta esto, me gusta mucho. A ver, lo que no podemos estar es en espacios de confort. O sea, es muy fácil hablar, decir, criticar, opinar, descalificar, calificar, todo, y es como de otro. Es como cuando alguien está, digamos, en un estadio y no está jugando, y él es el entrenador, él es el jugador, él hubiera hecho la jugada perfecta. No, no, no. Lo que de cada uno de los que estamos aquí oyendo es que seamos jugadores, no espectadores. Y que si no tenemos capacidad para escribir, hablar, involucrarnos, estar metido en el tema político, por lo menos ser influencers con ideas claras, precisas, difundiendo. Porque si alguien con sentido cristiano piensa, pues yo estoy en 2 chats donde salen muy buenas ideas, o entro a un Facebook y así,
y les da pereza hasta poner un like o una opinión y eso no llega a ningún lado ni se lo reenvían a nadie. ¿De qué se trata cuando hay tantos creyentes responsables, laicos comprometidos, que están haciendo por todo el país una labor inmensa por sacar al país adelante, por seguir manteniendo un régimen de libertades o de derechos? Y hay una parte también de la feligresía que solo observa. Y me refiero a feligresía de todo tipo. También que si pueden difundir esta información entre los candidatos a presidentes municipales, bueno, entre candidatos que están ahorita participando en estos procesos. Sí, absolutamente sí, pero a ver, aquí es muy bueno soñar porque los sueños es como Dios habla a los profetas y los sueños se convierten en visiones y las visiones en misiones y las misiones con el equipo adecuado pueden pueden formularse como objetivos para llevar a cabo un plan con estrategias y con metas, pero estamos a 90 días de las elecciones, eso ahorita no es posible. Ahora, ¿qué es lo que sí cabe? Bueno, primero que nada, hay que votar. Segundo, hay que invitar a nuestros amigos y familiares a votar. Y ya dije, no por el mejor, por el menos peor. Y votar sin rencor, sin desánimo, sin maldad, sin equívoco, con el menor nivel posible. Ustedes ahí, pues en su estado tienen una dificultades serias por las hegemonías familiares que dominan. Pero si no son disruptivos, se van a quedar con eso. Y van a seguir exportando pues gente que se va a otros países en vez de generar industria propia. Y lo digo con todo este cariño, con todo este amor por el Padre Pro, con todo el cariño y la admiración y la belleza que me parece que es Zacatecas, pero que necesita no estar solamente en sus edificios, en sus canteras, en sus calles, en sus costumbres, en su extraordinaria gente, sino también estar en la vida pública y no solamente en los templos. También necesitamos orden, progreso, paz en la vida pública. Muchísimas gracias. Sí, tenemos un ejemplo y algo que nos compartieron en anteriores clases es ese amor por la tierra, que nos enamoremos de nuestros estados, de nuestra tierra, de donde hemos nacido, que reconozcamos a nuestros antepasados que lucharon por estructuras, por mejorar situaciones sociales, cada uno en donde estemos, en este caso Zacatecas, pero aquí hay gente de Tampico, de Tijuana, de Michoacán, de Campeche, de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, de Perú, o sea, cada uno también ese reconocimiento de nuestros orígenes para poder también levantar esos ideales y luchar por ellos. Nos dicen que si pudiera recomendar algunas lecturas. Sí, sí, a ver, quisiera yo referirme al sentido de patria. Patria es la tierra de nuestros padres, la que nos legaron, de la que somos herederos. Y patria es también la que vamos a legar a nuestros hijos. Así que cuidemos el sentido de patria y cuidemos de nuestras personas, cuidemos de nuestras familias, cuidemos de nuestros amigos, cuidemos incluso de los que no son tan próximos, pero que forman parte de nuestro mismo pueblo, de nuestra misma comunidad, de nuestra misma ciudad, de nuestro mismo estado. Tengamos sentido patriótico bien individual, personal, bien familiar, bien común, bien público. Yo creo que sí podría sugerirles algunas lecturas. A lo mejor es un poco difícil y estando en la cercanía de las elecciones algo en especial, pero yo diría, bueno, primero, para saber qué hacer, pues sí, es muy importante leer, ¿verdad? Pero sería un poco complicado sugerirles alguna lectura inmediata, no sé, a lo mejor
de la doctrina social Gaudium et Spes, por ejemplo. Eso podría venir bien, Fratelli Tutti del Papa. Pero si vamos a entrar, a mí me gusta mucho la de Dante Alighieri, el Tratado de la Monarquía. Tratado de la Monarquía. Desde luego, para empujar la imaginación y las ganas de hacer algo y ser disruptivos, las obras de Alvin Toffler podrían venir muy bien. Por ejemplo, él tiene una obra, Alvin Toffler, que se llama La creación de una nueva civilización. Y por supuesto que podría haber infinidad de libros a los cuales acercarse, pero yo quisiera pedirles, a lo mejor, dada el momento histórico en el que estamos viviendo, que son, ya que ustedes sé que son personas que tienen una fe, que rezan, que tienen sanas costumbres, que oren. Orar es escuchar. Entonces, ¿quién nos puede recomendar lo óptimo para sacar adelante a nuestro país y a nuestra sociedad? Nuestro Señor. Nuestro Señor, al orar, nos dice, orar es escuchar. ¿Qué misión me dice Dios que debo realizar? Esa, la oración. Y yo diría, rápidamente implementen procesos de influencers. No tengan pereza cibernética. En las redes sociales pueden hacer muchísimo. Si no tienen la suficiente creatividad, información o cultura, reenvíen lo que es sano, pero háganlo con todo entusiasmo. Y tengan, yo diría, y a lo mejor con esto soy práctico y a lo mejor hasta podemos concluir. Miren, me refiero a la sociedad de México, aunque podría ser aplicable a otros países latinoamericanos. Si la respuesta es estratégica, yo diría sí. Utilicen su imaginación. Imagínense que el país está dividido en 5 partes de 20% cada una. Y que en el 20% superior o el de hasta arriba o el mejorcito, hay personas buenas, creyentes, sanas, religiosas, educadas, cultas, respetuosas. 20% de la población, digamos, de México es así. En este momento, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ser una iglesia en salida, no puede estar encerrada en sí mismo, no puede hacerse cada vez más dogmática o cada vez más cerrada, no, tiene que estar en salida. Pensemos en el siguiente 20%. En ese otro 20% de población hay personas que no son como los anteriores, son muy emprendedores, son muy innovadores, son muy industriosos, son muy ingeniosos, a lo mejor viven con comodidades, a lo mejor han viajado, son otro sector de la población. A lo mejor no tienen las características de los primeros, no son tan religiosos, no son tan decentes, no son tan pulcros, digamos, en su conducta. En tercer lugar, hay otro 20% de personas que son técnicos, que se levantan muy temprano, que trabajan todo el día, son profesionistas, muchos son independientes, muchos son empresarios informales, son muy esforzados, son muy chambeadores, como se dice. Luego sigue otro 20%, son personas muy pobres, o extremadamente pobres, carecen de muchas recursos. Estos necesitan ayuda de tantos lados, no tienen suficiente cultura, instrucción, no tienen oportunidades, no tienen un buen empleo, están rezagados, tienen muchos problemas para perdonar, para reconstruirse, no tienen amplias visiones, creen que no van a salir de donde están. Y luego hay otro 20% de personas muy radicales, muy ideologizadas,
muy violentas, muy anárquicas, muy destructoras, muy cerradas, capaces de delinquir fácilmente, de odiar fácilmente, de eliminar a sus congéneres fácilmente. Hay 5 Méxicos. La pregunta es, ¿dónde hay que trabajar? ¿Dónde vas a llevar la doctrina social cristiana en un tiempo que requiere de influencers activos? Ya no de prepararnos para ser buenos políticos sino de actuar en política rápidamente. Pues obviamente no te vas a preocupar por el 20% que ya tiene un voto a favor de lo menos malo, ni por el segundo 20% que también ya lo tiene, ni te vas a preocupar de este lado por los radicales que solo te van a ofender, que no les importas nada y están dispuestos a destruirte, ni por el otro 20% que solo viven de la dádiva y no van a fallarle a su patrón. Solo queda el 20% de en medio. Dije, el de los técnicos, el de los trabajadores, el de los empresarios informales, de los que se esfuerzan todos los días y no alcanzan a tener ni los suficientes ingresos, ni lo suficiente vestido, ni la suficiente alimentación, ni la suficiente dignidad para vivir. Y están esforzados. Ese es el 20% que va a decidir las elecciones. Ese es el 20%. Es ahí donde debemos focalizar perfectamente, claramente nuestros esfuerzos, hablar con ellos, transformarlos, hacer que voten, que no tengan una visión dogmática ni idealista de la política, sino que busquen la libertad, la ética, el bien común, la paz, el desarrollo, confianza en el futuro. Como dijo Peter Drucker al final del día 7-8 de junio, México va a amanecer exactamente conforme a los esfuerzos que hayamos hecho. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. De verdad que el tiempo se nos pasó muy rápido haciendo estas reflexiones que debemos llevar a más, ¿verdad? Que nos deben llevar a más reflexiones y sobre todo a un trabajo mayor en este sector que usted nos señala. Y bueno, para concluir y en agradecimiento por el tiempo dedicado a esta charla, le pido al Padre que nos haga favor de dirigir la oración final, pidiendo por todos los participantes, por todas las familias, por nuestras sociedades, que seamos ese fermento, esa sal de la tierra y luz del mundo, donde Dios nos ha puesto. Muchas gracias. Y les voy a mandar por mail la ponencia para que la tengan a la mano. Muchas gracias. Padre, ¿nos puede hacer favor de dirigir la oración? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la bendición por muy bonita ponencia, muy enriquecedora para todos. Le damos gracias al Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a entender mejor cada uno de estos temas por las preocupaciones en las cuales afronta nuestro país y como evangelio que nos apremia a responder a esos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. Te pedimos que nos dejes ver a los demás como hermanos y hermanas nuestras, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hacen iguales. De manera especial, te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que seamos sal para nuestra sociedad, luz para nuestros hermanos, trabajando para el bien común, que sepamos escuchar el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidas a causa de su raza, credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino y nosotros seamos verdaderos agentes de cambio. Te pedimos discernimiento y sabiduría para que sepamos elegir líderes que escuchen tu palabra, que vivan en tu amor y caminen por la senda de la verdad, para que caminando con Jesús y sus apóstoles nos guíen a tu reino de la paz y de la justicia, por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Pues muchas gracias y con esto concluimos la sesión del día de hoy. Les pedimos que por favor contesten la encuesta que se hace al terminar para nosotros poder tener una retroalimentación de la sesión. Muchas gracias a todos y como ustedes vieron, trato de ser claro, y a veces a lo mejor en lo claro pues, me falta un poco de diplomacia, pero es en atención a enfrentar la cruda realidad que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches.